Introducing Meta Ray-Ban Display, the world's most advanced AI glasses. With a full color display built into the lens of the glasses, it's there when you need it and gone when you don't. Send and receive messages, translate or caption live conversations, collaborate with Meta AI, and more. Be one of the first to try Meta Ray-Ban Display. Visit meta.com/Meta Ray-Ban Display to book a demo and find your pair. El jefe de recursos humanos de la empresa está modificando el aviso con el que pretendían contratar a alguien para ese puesto de programador. Hace meses que buscan y la falta de mano de obra en Alemania es alarmante. Listo, modificado. Piensa mientras mira su reloj y decide que es hora de volver a casa. Al otro día el aviso recibirá muy pocas respuestas. El cambio que ha introducido es trascendental. Y es que luego de un intenso intercambio con ciertos integrantes de la plantilla de la empresa, que se quejaban de que hubiese tantos extranjeros, los managers decidieron modificar las ofertas de trabajo. A partir de ahora, en lugar de pedir buenos conocimientos de alemán, se pedirá nivel de alemán Muttersprache, es decir, lengua materna. Mientras lo modificaba, este empleado sabía que estaban al borde de cometer una infracción. Pero en realidad, eso no le importaba tanto. Muy en el fondo, pensaba que el problema era otro. Estaba cediendo ante una exigencia injusta, basada en actitudes xenófobas. Una decisión que no solo daña los intereses de la empresa, sino que discrimina a millones de personas por el mero hecho de no haber nacido aquí. 11,5%. Die AfD 33,5%. Also mehr als in den Umfragen eigentlich vorhergesehen wurde. Die CDU 24,5%. Cuando escucha que AfD el día anterior fue votada por 1 de cada 3 personas, no puede evitar preguntarse: ¿podemos hacer algo contra la ultraderecha? Die AfD erstmals stärkste Kraft in einem Bundesland 30,5%. En un país que creía haber dejado atrás los fantasmas del pasado, la ultraderecha resurge con fuerza. ¿Cómo es posible que en Alemania el partido de la derecha radical consiga tantos apoyos, que gane elecciones, que condiciona el debate público y la agenda política? Das ist deshalb wichtig, weil 30 genau die Sperrminorität ist, die die AfD im Moment erreicht. Es un partido que pone en cuestión los cimientos de la democracia, del artículo 1 de la ley fundamental. La dignidad humana es intocable. Es intocable. 1000 Jahre Deutschland, ich gebe euch nicht her. ¿Qué está pasando en Alemania para que la ultraderecha encuentre este nuevo protagonismo? Soy Franco de Ledone y esto es La ultraderecha en Alemania, una miniserie de Epidemia Ultra para entender cómo se han generado las condiciones para que la derecha radical vuelva a tener un lugar. Hoy presentamos la ultraderecha en el mundo laboral. El sindicato de la ultraderecha. Así se titula este seminario. Están hablando de cómo poco a poco Alternative für Deutschland está extendiendo su influencia en el mundo sindical. Un lugar históricamente dominado por la izquierda. Tal vez esa contradicción era lo que más me llamaba la atención. Sin embargo, a lo largo de la charla me di cuenta de mi problema. Estoy pensando en un sindicato como organización de los trabajadores para defender sus derechos. Error. Este sindicato de ultraderecha no es eso, sino una herramienta más de la batalla cultural, esa de la que tanto hemos hablado en Epidemia Ultra. El seminario me dio mucho para pensar.
especialmente cuando hablamos sobre la discriminación que sufren las personas migrantes. De hecho, un dato me dejó impactado. 1 de cada 3 empleados en Alemania ha percibido actitudes de extrema derecha en su lugar de trabajo. Brutal. Lo publicó un estudio de una iniciativa llamada Gesicht zeigen, que quiere decir dar la cara. De hecho, ese estudio me lo había pasado Raúl Gil de la Red Berlín, hace algún tiempo ya. Él trabaja en estos temas, en un proyecto que se llama D-Works y que se ocupa de combatir la discriminación, el racismo y las ideas de extrema derecha en el ámbito laboral. Ya que estoy en Berlín, podría pasar por su despacho que está acá cerca. A ver qué me cuenta. Hola Raúl. Sí. No, es que estoy por acá. Sí. ¿Qué te parece? This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Eso es un ejemplo, pero es que hay otro ejemplo de una empresa, de un centro comercial en el que los peores turnos siempre eran para los trabajadores migrantes. Y es algo que ellos habían venido denunciando, pero nadie les había hecho caso. O, por ejemplo, me acuerdo de otra historia en una escuela de formación en Berlín, en una Berufsschule, en el barrio de Kreuzberg, con muchos chicos con historia migratoria que estaban aprendiendo el oficio para trabajar en una bioladen, en tiendas bio, ¿no? Y nos decían, no, es que yo esto, por ejemplo, era un cliente que llegaba, se ponía a hablar con el chico que trabajaba ahí y el cliente a los 2 minutos le decía a un compañero alemán, atiéndeme tú porque este chico no me entiende. Y ese chico ha nacido en Alemania, solo que tiene historia migratoria, pero el cliente dijo que no le entendía, habla perfecto alemán. Entonces, al final, todo lleva a una conclusión, ¿no? Estas historias y muchas otras que nos cuentan. ¿Hay racismo en las empresas? Es obvio. Hay episodios de racismo, de discriminación. Lo que cuenta Raúl es tan contundente que no cabe análisis alguno. Y lo interesante es que pasa a todo nivel, en todo tipo de trabajo. Desde esos chicos de la tienda de Kreuzberg hasta en los puestos de la industria de IT, donde ganan más de 75.000 euros al año. El problema es transversal. Pareciera que los empleadores se lavan las manos ante este fenómeno, como si no les importase. Y así se lo estaba diciendo a Raúl cuando me interrumpió. Y me aclaró que no es así. Existen casos negativos, pero también positivos. Y me viene a la memoria el anuncio de Edeka, ¿no? Del supermercado, que fue muy comentado, ¿no? Que se posicionó claramente pidiendo el voto para partidos democráticos y en contra de AfD en las elecciones de Thüringen y Sachsen, ¿no? En el este de Alemania. Entonces, mucha gente ahí resaltó la valentía de Edeka, que pudiendo perder clientes que votan a la ultraderecha, pues ponga por delante la defensa de la democracia y de unos valores por encima de esa posible pérdida económica, ¿no? Pero hay otro ejemplo muy, muy relevante, que es el CEO, el jefe de Siemens, Roland Busch, que antes de las elecciones europeas dijo que ellos defendían la democracia y que pedían a sus empleados y sus colegas que en las elecciones europeas votaran en contra del extremismo de derechas y del racismo, ¿no? Son algunas señales que en Alemania nos hablan de que la sociedad civil, las empresas o la iglesia, las instituciones, organizaciones están muy activas en defensa de la democracia y contra el extremismo de derechas, pero que a pesar de eso siguen produciéndose incidentes, agresiones, discriminaciones, etcétera, y el panorama no es muy alentador, la verdad. Este es el tren suburbano y este es el ruido característico.
Cualquier persona que estuvo un día en Berlín se va a acordar de la S-Bahn. En algunos minutos voy a llegar a la estación central de Berlín, esa que se terminó de hacer para el Mundial 2006. Voy mirando por la ventana, pero en realidad no veo nada. Ni el Palacio de Bellevue, donde reside el presidente federal, ni los edificios del centro alrededor del jardín zoológico, ni la torre de Alexanderplatz a lo lejos. Mi cabeza se ha quedado en la oficina de Raúl y le sigo dando vueltas a la cuestión. Me pregunto cómo se vive el día a día, en el taller, en la oficina, en la fábrica, en el lugar de trabajo que sea. Porque claro, estamos acostumbrados a ver cómo en las redes sociales cualquiera escribe cualquier cosa bajo el escudo del anonimato. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el racista es tu compañero de trabajo? El mundo del trabajo es uno de los pocos lugares análogos donde aún se enfrentan diferentes visiones del mundo, ¿no? Y eso genera conflicto. En general, tú te encuentras con personas de diferentes ideologías, diferentes pensamientos, ¿no? Y eso genera conflicto, ¿no? Un ejemplo clásico es hacerte amigo de alguien en el trabajo y descubrir que sus redes sociales, una vez que te haces amigo de él en Facebook o en Instagram, están llenas de comentarios racistas y xenófobos, ¿no? Es algo que sucede fuera del trabajo, pero que te influye dentro, porque tu relación cambia también. Y tú vas a trabajar con otro sentimiento, ¿no? Pensando que esa persona, no sé, te quiere fuera del país, no te quiere ahí, ¿no? Imagínate en la empresa, ¿no? Parece una coincidencia, pero mientras que por la ventana veo el edificio del Ministerio Federal de Trabajo, pienso en el problema que tiene Alemania por la falta de mano de obra. Si esas situaciones de discriminación o de racismo en las empresas son parte del día a día, ¿quién va a querer trabajar aquí? Hasta hace bien poco, el tema con respecto a eso en Alemania, el mensaje era, y bueno, sigue siendo, la realidad sigue existiendo, lo que pasa es que ya no se habla de ello, que es que Alemania necesita en torno a 400.000 personas de otros países para trabajar aquí, para mantener la economía alemana. En todo tipo de puestos, cualificados y no cualificados. La mayoría de los negocios en Alemania tienen el cartel de se busca personal, y en muchos lugares la operativa de las empresas se ve perjudicada, y a veces muy perjudicada por eso, ¿no? Por la falta de personal. Esto es lo que estábamos hablando hace un tiempo. Obviamente muchas empresas saben que para atraer trabajadores extranjeros también tienen que hacer un esfuerzo por evitar la discriminación y promover la diversidad dentro de sus plantillas. Nos escriben muchas empresas de Berlín, pequeñas y medianas, interesadas en ligar esos conceptos de diversidad y de no discriminación con lo que es el Fachkräftegewinnung, ¿no? Con el lograr incorporar personal, ¿no? Alemania necesita 400.000 personas por año. Es el gran problema demográfico y económico que no se puede ignorar. Y no es nuevo, pero para algunos partidos pareciera irrelevante o incluso inexistente. Por ejemplo, las posiciones abiertamente anti-inmigración de la ultraderecha y los discursos que circulan en ese sentido contradicen la evidencia que representan estos datos. Bueno, estos días estando en Erfurt, de la capital de Thüringen, hablamos con personas que trabajan asesorando a empresas para encontrar profesionales, y nos decían dos cosas: que por la actual situación política en Thüringen, que la ultraderecha ganó las elecciones, por los profesionales se lo están pensando mucho si quieren ir a trabajar ahí. Y hay otra cosa que nos contaron que la verdad que fue bastante choqueante, que es que algunos empresarios les cuentan a estas personas que trabajan asesorando a empresas para encontrar profesionales, que quieren contratar trabajadores extranjeros, estos empresarios, pero que si contratan trabajadores de Afganistán, de Siria, de otros países, hay trabajadores alemanes de la plantilla que se van a ir porque no quieren trabajar con ellos, ¿no? ICE 952 nach Köln Hauptbahnhof über Wuppertal Hauptbahnhof in den Abschnitten C bis F. Abfahrt ursprünglich 13:23 Uhr. El tren viene con retraso. Tengo dos caminos. ¿Me indigno o me siento a esperar con este Franz Brötchen espectacular para pasar el rato? El panorama parece oscuro, pero al menos yo puedo empezar a sacar algunas conclusiones. La consolidación de la ultraderecha a nivel político, especialmente en el este, no es un fenómeno aislado.
Como era de esperarse, en muchos ámbitos de la sociedad se refleja ese discurso, esas actitudes. Posiblemente la frustración y especialmente el miedo expliquen en gran parte eso. Pero no debemos olvidar las variables económicas o la desconfianza en la política. La ultraderecha no apareció de la nada. Y ahora me acuerdo que la charla de Raúl había seguido. Él me contó lo que hacen para luchar contra esto en el mundo laboral, para ofrecer herramientas que permitan revertir esta situación. El proyecto D-Works que desarrolla la red, en el que a través del que organizamos estos workshops, de donde hemos obtenido toda esta información y donde conocemos todos estos casos que nos cuentan los trabajadores y trabajadoras migrantes, forma parte de un programa más amplio que se llama Nuestro Trabajo, Nuestra Diversidad, Unsere Arbeit, Unsere Diversität, y el programa se llama Initiative Betriebliche Demokratie, que es como una iniciativa de democratizar las empresas o democracia en las empresas, y este programa respalda a más de 30 proyectos de diferentes organizaciones, entre ellas la red, que desarrollan su trabajo en todo el territorio alemán. Y el público objetivo son empleados y empleadas de las pequeñas y medianas empresas y alumnos y profesores de las Berufsschule, que es donde los chicos aprenden una profesión, ¿no? Entonces están en contacto ya casi con el trabajo, hacen prácticas o están trabajando ya. Y es una oferta muy diversa de talleres, seminarios, tanto presencial como online, cuyo objetivo es combatir el racismo en las empresas y promover conductas democráticas. Esas actividades que realiza el proyecto D-Works son un gran ejemplo de buenas prácticas para abordar la cuestión del crecimiento de la ultraderecha. Porque hay algo que me va quedando cada vez más claro a medida que avanzo en la comprensión de este fenómeno. No hay una respuesta. No existe la receta para luchar contra esto. Al contrario, hay cientos de situaciones y factores complejos interconectados que en algunos contextos generan las condiciones para que un ultraderechista parezca una opción viable, en lugar de ser percibido como lo que es, un problema para toda la sociedad. En D-Works encontramos un ejemplo de cómo concentrarse en un aspecto concreto e identificable y trabajar en torno a ello. Hay buenas prácticas, ¿no? Y los compañeros de otras organizaciones, muchas de ellas ligados a sindicatos que llevan muchos años luchando dentro de los comités de empresa de muchas empresas grandes, sobre todo en el este del país, pues desarrollan proyectos muy interesantes. Trabajar con todos los comités de empresas en sensibilizar con respecto a cómo apoyar a los trabajadores migrantes que hay en las empresas, ¿no? Darles esas competencias. Hay otro también en Sachsen, por ejemplo, es un proyecto en el que se trata de explicar a la gente qué tipo de códigos, de símbolos usa la extrema derecha para detectarlos en una empresa y ver si en algún momento hay presencia de personas que quieren, digamos, expandir esas ideas dentro de la plantilla, ¿no? Y esto nos lleva efectivamente al inicio de este episodio y a volver a reflexionar sobre esa inteligencia de la ultraderecha para ocupar espacios clave. No todo gira en torno a los discursos y a la provocación estratégica. Tampoco a lo que pasa en las redes sociales, en los medios de comunicación o en esas conferencias internacionales de ultraderechistas. La presencia en el mundo sindical es una movida estratégica. Recuerdo que ya en 2021 una responsable del IG Metall, de uno de los sindicatos, el sindicato más importante del metal en Alemania, nos dijo que el gran problema de los sindicatos era la presencia de la extrema derecha en los comités de empresa, cada vez más. Y bueno, por eso también es importante apoyar a los sindicatos que hacen su trabajo en esas empresas, ¿no? This episode is brought to you by Amazon Business. We could all use more time. Amazon Business offers smart business buying solutions, so you can spend more time growing your business and less time doing the admin. I can see why they call it smart. Learn more at amazonbusiness.com. This episode is brought to you by Paramount Plus. Paramount Plus has movies. So many movies. The movies you've seen 1,000 times and could watch 1,000 more. Iconic movies your friends can't believe you haven't seen. New movies, classic movies, new takes on classic movies. So whether you're into Top Gun or The Naked Gun, Mean Girls or Mission Impossible, Smurfs or Sonic the Hedgehog, there's a mountain of movies to discover on Paramount Plus. Start streaming today.
Este viaje termina y a la vez empieza. La ultraderecha en el mundo laboral no es una arista más, sino un problema clave. No solo genera apoyos políticos, visibilidad, capacidad de construcción de poder, sino que consiguen introducir desde otro ángulo su visión del mundo. Avanzan en aquella tarea que caracteriza a todas las ultraderechas de nuestro tiempo, la batalla cultural. Soy Franco de Ledone y esto fue La ultraderecha en Alemania, una miniserie de Epidemia Ultra. Este episodio ha sido posible gracias al apoyo del proyecto Democracy Works, de la red. El proyecto Democracy Works, Berliner Betriebe und Migrantenorganisation gemeinsam für Demokratiekompetenz, está financiado por el Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dentro del programa Unsere Arbeit, unsere Vielfalt, administrado por la Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Epidemia Ultra es un proyecto que necesita de tu apoyo. Queremos seguir produciendo podcasts, organizando seminarios y construyendo herramientas para combatir a la derecha radical. Ingresa en epidemiaultra.org/apoyar y colabora para que este proyecto siga creciendo.